Luego veremos el PG 116, riesgos y oportunidades. Acá nuevamente la misma estructura, pero importante que ustedes sepan el objetivo del PG 116. Bueno, es relacionado a los riesgos y oportunidades. Como vemos acá, va a ser establecer los mecanismos, metodologías, acciones, documentación y registros dispuestos por la organización para identificar, evaluar, mitigar o eliminar de manera continua los riesgos asociados a la imparcialidad, independencia y confidencialidad en la ejecución de actividades. Este PG 116 nos va a hablar más que nada sobre la serie de pasos que se tiene que hacer a la hora de encontrar algún riesgo, a la hora que estamos evaluando los riesgos a la imparcialidad. No olvidar que son riesgos a la imparcialidad, confidencialidad e independencia. En primer lugar, lo que se hace es hacer una identificación de todos los riesgos que se tienen, se los enumera y a partir de ello se evalúa también cuáles son los controles actuales que se tienen, que actualmente están funcionando para mitigar estos riesgos. Se hace una evaluación a partir de estos dos y se encuentra el nivel de riesgo. Como vemos en la tabla inferior, vemos que tenemos tres tipos de riesgos: nivel de riesgo bajo, medio y alto, para los cuales para el nivel de riesgo bajo no va a aplicar un control de eliminación o mitigación. Recién aplicaría para el nivel de riesgo medio y alto. Entonces no olvidar eso, que es muy importante. Recién para los riesgos medio y altos se van a aplicar controles de eliminación o mitigación. Luego de hacer esta evaluación inicial que nos va a dar el nivel de riesgo, vamos a proponer controles. ¿Qué controles se pueden proponer para mitigar o eliminar niveles de riesgo medio y alto y así que estos se conviertan en nivel de riesgo bajo? Después de proponer estos controles, se hace una evaluación residual donde nuestro nivel de riesgo ya debe ser uno de nivel bajo. Y bueno, acá, ¿cómo es que se calcula el índice de riesgo? Acá vemos que es la probabilidad por el impacto. ¿Y cómo se encuentra esta probabilidad de ese impacto? Bueno, para esto tenemos en primer lugar esta tabla número 1, donde la probabilidad va a ir de un nivel 1 a un nivel 5, dependiendo de la frecuencia en los que se presenta o se ha presentado este riesgo. Será raro nivel 1 si no se ha presentado en los últimos 5 años o casi seguro nivel 5 si se presenta más de una vez al año. ¿Cuándo va a ser raro? Solo en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, un ataque cibernético. ¿Cuál será la probabilidad que ocurra algo así? Es muy raro, ¿no? Luego tenemos la tabla número 2, que va a ser para encontrar el impacto. Y ese impacto también va a ir del nivel 1 al nivel 5 y va a depender en la consecuencia de que se materialice este riesgo. Eh, Vemos que va a ser nivel 1 insignificante si es que no afecta la actividad y va a ser catastrófico si va a haber una pérdida de credibilidad con el cliente. Una vez que se tenga tanto la probabilidad como el impacto, se calcula ya el índice de riesgo multiplicándolos y se va a tener un valor con el cual vamos a poder encontrar el nivel de riesgo, si es bajo, medio o alto, dependiendo de qué valor sea. Ahí vemos en la tabla número 4 qué riesgo vamos a tener dependiendo del índice de riesgo. Y bueno, como ya lo vuelvo a repetir, que para nivel de riesgo bajo va a ser un riesgo aceptable y no se van a requerir condiciones adicionales. En cambio, para nivel medio y alto no van a ser aceptables y se van a requerir hacer esfuerzos para reducir este riesgo. Acá a manera de ejemplo he puesto en la matriz F162, que es la matriz de identificación, evaluación y mitigación de riesgo, la imparcialidad e independencia.
Y vemos acá un ejemplo que para el personal que manipula, este es el riesgo, personal que manipula resultados registrados electrónicamente para favorecer a los clientes debido a los vínculos amicales o intereses económicos. Ese es el riesgo. Tenemos los controles actuales, cuáles son, más que nada, son referidos a documentos normativos que tiene la empresa, como el código de ética, difusión de política, difusión de la misión, visión y valores de la empresa. Tenemos que bajo este riesgo y este análisis inicial se tiene la probabilidad del impacto 1 y 3, se los multiplica y se tiene un índice de riesgo 3, que es un nivel de riesgo bajo. Como el nivel de riesgo es bajo, ya no es necesario acciones de eliminación o mitigación. Por otro lado, se tiene el F245, que va a ser la matriz de gestión de riesgos en el laboratorio. Esto ya no va a ser relacionado a la imparcialidad, sino ya va a ser riesgos de laboratorio. Eh, de manera similar, se va a calcular un índice de riesgo a partir de la probabilidad y una severidad, ¿no? Se los multiplica, ahí tienes las tablas donde vas a poder encontrar los niveles de probabilidad y severidad. Y dependiendo del el índice de riesgo vas a tener también niveles de riesgo bajo, medio y alto. Nuevamente un ejemplo de cómo funcionaría esta matriz F245. Acá tenemos el riesgo, que es incumplimiento de fecha de entrega de resultados de los servicios por falta de reactivos. Tenemos los controles actuales, que es solicitud de reactivos al área de compras. Difusión de documentos. Tenemos que en la evaluación inicial la probabilidad ha sido 2 y la severidad ha sido 3. Entonces mi índice de riesgo va a ser nivel 6 o nivel medio. Como es nivel medio, ahí ya se propone acciones de control, de mitigación o eliminación. Y con esas acciones se ve que mi probabilidad ha bajado de 2 a 1. Como mi probabilidad ha bajado, mi índice de riesgo también ha bajado, ahora es 3, o sea, sería un nivel de riesgo bajo. Como es un nivel de riesgo bajo, es un nivel de riesgo aceptable y ese sería el fin de mi análisis. Tenemos los registros relacionados a este procedimiento y ahora pasamos a ver el PG 107, confidencialidad y seguridad de la información. Nuevamente tenemos la misma estructura de documentos. ¿Y qué nos va a decir este procedimiento? Nos va a decir principalmente las responsabilidades que tiene el grupo Bureau Veritas relacionadas a la confidencialidad de la información. Como vemos acá, la gestión de toda la información obtenida va a ser responsabilidad del grupo Bureau Veritas. También va a ser responsabilidad informar al cliente acerca de la información que pretende poner al alcance del público. Y se va a mantener registros de compromiso del personal respecto a la confidencialidad de la información de los clientes. Tenemos dos formatos, uno de ellos que lo hemos visto cuando estábamos viendo el manual de calidad y otro formato también muy similar. Estoy hablando del formato F232, compromiso de declaración del personal, y el F099, declaración de imparcialidad, confidencialidad e independencia. El primero, el F232, va a ser para todo el personal que ingresa al grupo Bureau Veritas, que debe firmar este formato, todo personal que ingresa directamente a trabajar al grupo Bureau Veritas. Y el F099 será para el personal externo y personal de organismos externos que tengan acceso a la información del cliente. Para mantener la confidencialidad de la información electrónica, se previene el acceso y modificación no autorizada de los registros generados y almacenados electrónicamente.
por medio de contraseñas para el inicio de las computadoras personales. Esa es una de las maneras en cómo se protege la confidencialidad de los clientes. Y una manera de proteger la información que se tiene del cliente es con los respaldos que se hace de los servidores, el respaldo de toda la información que se tiene en servidores. Por si ocurre algún desastre y se pierde toda esta información, se cuenta con un respaldo. Como vemos acá, los respaldos se hacen diariamente a las 10 de la noche y se realiza un backup full todos los sábados. Todo esto ya es responsabilidad de TI. Y también tenemos que hay un servicio de DRaaS, que es el Disaster Recovery as Service, para salvaguardar toda la información, como toda la información del cliente, correos electrónicos que, que puedan estar en la nube. Pero igual se necesita un respaldo de esos servidores y los equipos de comunicación. Ahí es donde entra el servicio de DRaaS. Se tienen los registros de estos documentos. Y a continuación se tiene el PG-113, orden y limpieza. Esta es la versión 3 y nuevamente se tiene la misma estructura en el documento, pero acá también es importante recalcar el objetivo que, bueno, va a estar orientado al orden y limpieza, como lo dice el nombre del PG-103, orden y limpieza. ¿Cuál va a ser el objetivo? Normar las acciones a seguir para mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia del trabajo y un entorno más cómodo y agradable que garantice la prevención de accidentes y salud de los trabajadores y prevengan los riesgos ambientales. En este procedimiento vamos a ver cómo es que se tiene que mantener las oficinas, laboratorios, proyectos, cuál va a ser la responsabilidad de supervisión, y cómo se tienen que mantener las áreas comunes. Y bueno, acá tenemos los lineamientos de cómo se tienen que mantener las oficinas de manera limpias y ordenadas. Por ejemplo, no se pueden sobrecargar las estanterías donde van a ir los archivos, no se pueden guardar cajas debajo de sus escritorios, no se permite la acumulación de desechos y desperdicios, no obstaculizar los pasillos y así sucesivamente. Eh, una oficina será más fácil de mantener limpia y ordenada que laboratorios y proyectos, pero para este último también también se cuenta con lineamientos para mantener el orden y limpieza, empezando por el almacenamiento de los EPP, ropa de trabajo, en los respectivos armarios, también guardar herramientas y materiales en su sitio. Eh, Muy importante lo que es los derrames de líquidos, gases, aceites y grasas y otros productos que se tienen que limpiar inmediatamente si hay uno de estos tipos de derrame. No esperar al final del día o al final de la semana a limpiar estos derrames, sino limpiarlos inmediatamente. Luego tenemos que las áreas comunes también, como comedor o pasillos, tienen que estar también limpias y ordenadas. También los baños, que son áreas comunes. Se tiene también que no obstaculizar estos pasillos, ya que en alguna evacuación que se tenga que hacer, si hay obstáculos, va a impedir una correcta evacuación.